Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada la 33ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, viernes 24 de noviembre del 2023, a las 10 horas. Secretaria, si nos puede apoyar con el orden del día, por favor. Sí, gracias. En atención a la convocatoria, como primer punto, tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, y el magistrado tercero y presidente de esta sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, como inciso A, tenemos discusión y en su caso aprobación de los proyectos listados en esta sesión, que son en total 28 tocas para ser expuestos y votados. En atención a la orden de la lista aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 137-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 4 de julio de 2023, dictado en los autos del TOCA de referencia. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, buenos días. En la resolución impugnada se decretó la caducidad de esta segunda instancia, toda vez que desde la última notificación ninguno de los interesados impulsó el procedimiento, de modo que se dejó de actuar por más de 3 meses consecutivos en el presente. En consecuencia, se sobreseyó el asunto y se declaró que la sentencia definitiva apelada causa ejecutoria para todos los efectos legales que se tuvo en este asunto y se tuvo en este asunto como concluido. La revocación interpuesta es improcedente y por ende se debe confirmar el auto impugnado, ya que la legislación aplicable al caso dispone de manera expresa que la autoridad de segunda instancia citará a las partes a la audiencia de alegatos, siempre y cuando medie petición de parte, de donde se infiere que el apelante tiene la obligación de cumplir con la carga procesal que le impone el dispositivo en cita para proseguir con el trámite del recurso. Y una vez celebrada la indicada diligencia, entonces la autoridad judicial citará a las involucradas a oír la sentencia. Por tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba, no procede a revocación. Por unanimidad, el proyecto del TOCA 137-2023. Continuamos con el TOCA 451-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 24 de abril de 2023, deducido del expediente 8-2018, juicio ordinario familiar de juzgado quinto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias. La sentencia impugnada deriva de un juicio ordinario para fijar un régimen de visitas y reducción de pensión alimenticia, en el cual resultó procedente la fijación de dicho régimen del menor de edad involucrado con su padre no custodio, y respecto de la reducción se determinó improcedente. Quien apela es la mamá del menor de edad, que también había solicitado, el aumento de pensión alimenticia vía la reconvención, resultando improcedente también. Y se queja de que se haya fijado el régimen de convivencia en el SECOFAI, por cuanto ella y el niño viven en Maxcanú, que el niño tiene un problema en una pierna, por lo tanto es difícil moverse, movilizarse, que al no haberse aumentado la pensión y al haberle dado este régimen de visitas, pues le causa un perjuicio en su economía que es muy limitada.
A mi juicio resultan parcialmente fundados los agravios. Sí deviene importante modificar el régimen de convivencia, además por algunos señalamientos que hizo el menor de edad durante la audiencia de escucha. Se ratifica en diversas partes del expediente el deseo que tiene el menor de edad de no convivir con su papá. Entonces, el régimen fijado debe de ir por partes, debe iniciar de una manera pues más disminuida para ir progresando conforme vayan progresando las terapias ordenadas, y también fijarle al señor, si bien no procede el aumento de pensión alimenticia, sí procede fijarle una cantidad para que también sea responsable del transporte del menor de edad para el régimen de convivencia. Por lo tanto, propongo modificar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Berto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 451-2023 se aprueba, modifica por unanimidad. Seguimos con el TOCA 227-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 17 de febrero de 2023 del estudio del expediente 413-2020, juicio ordinario familiar de juzgado segundo de realidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, como bien ya comentó la secretaria, la resolución impugnada es la del 17 de febrero del 2023. En sus agravios, la demanda recurrente señala que la juez del conocimiento tergiversó las pruebas de la parte actora al concederles un valor probatorio infundado, ya que las mismas no fueron aptas para demostrar un estado de incapacidad mental de la autora del testamento impugnado, y no existe prueba alguna que fuera contundente, bastante y suficiente para declarar nulo el testamento impugnado por la incapacidad mental de la testadora derivada de su edad senil. Asimismo, señala que el notario público que elaboró el testamento sí cumplió con los requisitos que establece el código de la materia, y finalmente los promoventes del juicio manifestaron que la juez omitió resolver sobre lo solicitado en los puntos petitorios de su escrito de demanda, violando de esta forma sus derechos de acceso a la administración de justicia. En el proyecto, para un servidor resultan infundados los primeros agravios, ya que se otorgó pleno valor probatorio a cada una de las probanzas ofrecidas y perfeccionadas en autos, considerando que si bien no obraba un certificado médico que acreditara que la testadora se encontraba en estado de interdicción al momento de otorgar el testamento motivo de la litis, no menos cierto resultaba el hecho de que al concatenar diversos medios probatorios se llegó a la conclusión basada en derecho de conservar evidente que la testadora se encontraba impedida para tomar decisiones de cualquier índole por carecer de pleno juicio o capacidad legal. En cuanto a los alegatos relativos a la función del notario público, estos resultan parcialmente fundados, pero insuficientes para revocar el fallo recurrido, ya que la lectura del instrumento público se advierte que concurrieron al acto del otorgamiento 4 testigos para firmarlo, siendo además que uno de ellos fue quien firmó a ruego de la testadora al no saber leer y escribir. Sin embargo, ello resulta insuficiente para las pretensiones de la aquí quejosa, pues si bien gozan de fe pública debido al cargo que ostentan, la misma fue desvirtuada en atención a los elementos probatorios que fueron aptos para acreditar el deterioro de la salud mental de la testadora. Finalmente, resultan inoperantes los agravios de los actores del juicio, toda vez que la declaración de nulidad del testamento de que se trata no conlleva la nulidad de los registros relativos a las operaciones realizadas en los bienes que forman la masa hereditaria, ya que para ellos debe interponerse el juicio correspondiente. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 227-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 200-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 27 de enero de 2023 del estudio del expediente 336-2021, interdicto de apoyo del INDE, el juzgado tercero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias. El apelante es quien promueve este interdicto.
llevada la diligencia de apeo y deslinde. Posteriormente, el perito de la parte actora presenta su dictamen pericial. Tiempo después, la parte actora solicitó se le requiriera al perito de la parte demandada y tercero en discordia para que rindan sus dictámenes periciales. La resolución impugnada es en relación a que la juez de primera instancia determinó que no se debía acceder a la solicitud de la parte actora por cuanto el objetivo de la diligencia fue que únicamente marcaran los límites de los predios en controversia por fuera, en virtud de que no se les dio acceso al interior de los inmuebles. En este proyecto que se pone a su consideración, se pues presenta que es parcialmente fundado, pero insuficiente para revocar el auto impugnado, ya que el motivo de disenso hecho valer por el recurrente en el sentido de que, en efecto, al tratarse de la diligencia de apeo y deslinde de un reconocimiento pericial con intervención de los peritos y con fundamento en el artículo 256 del Código Adjetivo de la materia, los expertos sí deberían rendir su dictamen. Donde no le asiste la razón es en el sentido de que proceda su solicitud por cuanto de la revisión de constancias se aprecia que ha pasado en demasía el periodo de 15 días a que se refiere el artículo 256, siendo además manifiesto el desinterés de la parte demandada de que su perito presente el correspondiente dictamen. Así, debe aplicarse lo dispuesto por el artículo 45 del Código de Procedimientos Civiles, continuando el proceso como legalmente corresponda, por lo que se debe confirmar el auto recurrido, dejando a salvo los derechos del recurrente para que impulse el juicio como legalmente corresponda. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. Magistrado tercero, perdón, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 200-2023. Continuamos con el TOCA 565-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 7 de marzo de 2023, deducido del expediente 676-2019, procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado primero de la Unidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias. En esta sentencia interlocutoria se declaró improcedente el incidente de revisión y modificación de medidas provisionales en relación a la guardia y custodia del menor de los hijos del incidentista. Se determinó que ambos progenitores ejercen manipulación sobre dicho infante, sosteniendo la jueza en ese tenor que no se acreditó que existiera violencia física y psicológica consistente en golpes, malos tratos y rechazo hacia el niño de parte de su madre. Por otro lado, se señaló que la diversa hija menor de edad ha recibido terapia por la problemática familiar, siendo que en cambio el incidentista se ha negado a ello sin justificar su inasistencia. Respecto del incidente para la revisión de medidas provisionales a fin de que fuera reducida la pensión alimenticia fijada a sus hijos menores de edad y a cargo de él, la juez razonó que al contestar la vista que se le diere de la demanda en el procedimiento principal, en la base quinta de su propuesta, puso que se comprometía a pagar cierta cantidad de moneda nacional de forma semanal, más otra suma por concepto de colegiaturas de sus hijos, como consta en una diversa resolución. La juez resaltó la información fiscal del deudor alimentario, así como la relativa a los vehículos automotores, las acciones nominativas y el tablaje catastral, que estaban registrados a su nombre al momento de fijarle dicha manutención provisional, y resaltó que el deudor alimentario ha mostrado una resistencia a cumplir con el pago de los alimentos provisionales de sus 2 hijos menores de edad. Esto unido a que se deshizo de 5 vehículos automotores, pero en ningún momento utilizó el dinero obtenido por su venta para satisfacer la deuda alimentaria derivada del proceso de origen. La juez razonó que el reclamo del deudor alimentario en relación a que decayó su nivel de vida luego de habérsele fijado dichos alimentos provisionales se presume como originado por él mismo para no cumplir con su obligación alimentaria. Pues de otra manera no se puede explicar
cómo es que se deshizo de parte de sus bienes y por lo tanto se decretó improcedente el incidente. A mi juicio, se debe de confirmar el fallo impugnado por cuanto los agravios, el primero de ellos resulta ambiguo por no delimitar en específico a qué puntos y pruebas se refieren, máxime si se observa que en el fallo incidental se analizó a detalle y en diferentes considerandos los dos incidentes promovidos con cada una de las pruebas. Y resulta notorio que el apelante confundió el que señaló como el análisis de fondo objeto de tal procedimiento incidental, pues alegó que no se valoró que ambos progenitores, atenta su preparación académica, tienen capacidad para sufragar los alimentos de sus hijos, lo que no puede ser tomado como un elemento conformador de lo que en términos generales se considera el fondo u objeto del presente incidente, como es el cambio de circunstancias. En lo referente al medio de convicción consistente en las copias certificadas de la carpeta de investigación de la Fiscalía General, es el agravio segundo, también se considera inoperante este agravio, pues como consta en el sello en vía de acuse de recibo que obra al reverso de la última foja del escrito por medio del cual promovió el incidente sobre la guardia y custodia, obra la frase sin anexos, extremo al que se une el hecho de que esas copias certificadas no obran en las páginas subsecuentes que forman parte de las remitidas a la juez del conocimiento. En cuanto a las alegaciones del recurrente respecto de la conducta tendenciosa que le reclama al juzgador, aduciendo que no le permitió valorar el maltrato que el menor de edad sufre por parte de su madre, dejando de velar por el interés superior y no tomando en consideración el hecho de que su hijo se siente feliz con él, mientras que cuando está con su madre está en peligro, esta sala colegiada considera que tal conducta procesal no se observa, de modo alguno, en las consideraciones de hecho, motivación y de derecho a los fundamentos legales que la jueza asentó a lo largo de su fallo combatido. No se advierte que exista un peligro o riesgo por parte de la madre hacia su hijo menor de edad. No se hallaron indicios al respecto para considerar un cambio de custodia. Por lo tanto, se propone, reitero, confirmar ante lo inoperante y lo infundado de los agravios. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 565-2023. Se continúa con el TOCA 473-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 23 de mayo 2023 dictado en el expediente 441-2022 relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Segundo Mixto de Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. La resolución impugnada, la sentencia fecha 23 de mayo de 2023, en los agravios invoca el recurrente que la juez estableció indebidamente una pensión alimenticia a favor de su hija, aduce lo anterior ya que ésta no realizó un análisis profundo de la posibilidad del recurrente de proporcionarla. En segundo término, alega que su excónyuge no se dedicó exclusivamente a las labores del hogar ni al cuidado de la menor de edad, es decir, también contribuyó a los gastos del hogar. En el proyecto se estiman que son infundados. Contrario a lo manifestado por el recurrente, sí se justificó su capacidad económica y la juzgadora se abocó al estudio de los alimentos a favor de la menor, sin vulnerar el valor intrínseco como ser humano para llevar una existencia digna del promovente. En segundo término, también resulta infundado. En efecto, contrario a lo manifestado por el inconforme, sí se actualizó la necesidad de la pensión compensatoria y la carga probatoria quedó revertida y era el promovente quien tenía la carga procesal de incorporar al procedimiento pruebas que desvirtuaran dicha presunción, lo cual a juicio de un servidor no aconteció. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 473-2023 se aprueba confirma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 262-2023 de la ponencia de la magistrada primera,
Licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 24 de febrero de 2023, deducido del expediente 378-2020, juicio ordinario familiar de juzgado tercero de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Este juicio fue promovido por los abuelos maternos de la menor de edad involucrada, a fin de obtener la guardia y custodia de la misma, la cual les fue concedida. Se decretó el régimen de convivencia con el padre por el plazo de 2 meses por medios electrónicos y se le condenó también a depositar la pensión alimenticia por un porcentaje del 35% de su sueldo y sus emolumentos. La apelación la presenta el progenitor en relación al régimen de convivencia establecido y la pensión alimenticia también. En este proyecto se consideran infundados sus agravios presentados en relación a las convivencias, pues fueron por un plazo de 2 meses con el fin de que se creen lazos afectivos entre el padre y su hija. Dichas convivencias pueden cambiar a futuro cuando su hija se siente en confianza a convivir de manera presencial con su padre. Pues por el momento, en su escucha, la niña manifestó que tiene temor de que su papá no la regrese a casa con sus abuelos maternos. En cuanto al porcentaje establecido como pensión alimenticia, se considera adecuado y proporcional a sus percepciones, aclarando que no era obligación de los abuelos maternos y la menor de edad demostrar el estado de necesidad porque goza con la presunción de necesitar los alimentos por su minoría de edad. Además, únicamente se le fijó el 35%, quedándole al deudor alimentario más del 50% para cubrir sus necesidades básicas, por lo que no es desproporcional ni inequitativo lo fijado en primera instancia. Sin embargo, se propone modificar la resolución impugnada en el sentido de fijarle la garantía alimentaria por un monto correspondiente a 3 meses de pensión alimenticia de las percepciones que recibe el señor, por cuanto se encuentra entre las posibilidades económicas. Además, dicho monto es más benéfico porque no sufrió el porcentaje de actualización del salario mínimo correspondiente al año 2023. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 262-2023. Se continúa con el TOCA 248-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 28 de octubre de 2022, del estudio del expediente 490-2020, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del Juzgado Primero de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Gracias. Es el TOCA 248-2023, ¿verdad? Sí. Gracias. Se condenó al obligado solidario a pagar mensualmente en concepto de pensión alimenticia a favor de su esposa una cantidad de dinero que aumentaría en el mismo porcentaje en que fuera incrementado el salario mínimo de la zona económica de su domicilio por cada vez que se hiciera dicho incremento, salvo que el deudor alimentista demostrara que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. Asimismo, con lo dispuesto en el artículo 41, se fijó una suma de dinero equivalente a un depósito de 3 meses para garantizar el pago de la pensión alimenticia. En el proyecto se propone confirmar el fallo. Por cuanto el apelante se duele de que la sentencia no está debidamente fundada ni motivada, pues sin que existieran pruebas que lo justificaran, se tuvo por acreditada la necesidad urgente de su cónyuge. A mi juicio, esto es inoperante, ya que se debe considerar como verdadera la necesidad de una mujer que solicitó alimentos a su esposo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Código Procesal de Familia, ya que en nuestro país, por la permanencia de roles de género, la mayoría de las mujeres se dedican principalmente a los quehaceres propios del hogar, así como el cuidado y educación de los hijos, además de que la necesidad se presume. De igual manera, el impetrante argumentó que el monto de la pensión alimenticia es excesivo, pues señala que el juez natural le dio un valor y alcance indebido a la prueba testimonial
ofrecida, que realmente no es una prueba, es una información testimonial, toda vez que aduce que se dieron por ciertos hechos que realmente no les constaban. También son infundados estos motivos de inconformidad, toda vez que al margen de que el medio de convicción a que se refiere el apelante no se trata realmente de una información testimonial y no de una prueba testimonial, lo declarado por las personas que comparecieron a esa audiencia no le agravia, puesto que su dicho únicamente sirvió para robustecer que el deudor se dedica a cierta actividad económica. Por lo tanto, aunque se le restara valor a ese medio probatorio, hubiera quedado comprobado ese hecho, puesto que existieron otros elementos de prueba que fueron utilizados para tener por acreditado el caudal económico del señor. En cuanto a lo que se queja de que fue incorrecto, de que se quejara, del análisis del informe fiscal, de que se estimara que el deudor percibe de manera íntegra los montos de dineros que aparecían en sus declaraciones, se estima que no le asiste la razón al inconforme en razón de que no se afecta su mínimo vital y ajustada a derecho la cantidad fijada en concepto de pensión alimenticia, ya que el monto fijado encuentra su justificación en la capacidad económica que tiene el deudor, para el cual se utilizaron diversos medios probatorios para que quedara establecida. También es infundado lo que asevera en el sentido de que debió valorarse que los interesados se encuentran casados bajo el régimen de sociedad legal, puesto que esto no tiene que ver con el tema de alimentos. Es inoperante lo que asevera en el sentido de que solo se le dio 3 días para que cumpliera con otorgar la garantía, pues basta leer el punto resolutivo para que se vea que realmente se le concedieron 30 días hábiles. Por lo tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. Magistrada segunda, perdón, no la escuché. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 248-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Se continúa con el TOCA 333-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 2 de diciembre de 2022 dictada en el expediente 333-2018, juicio ordinario familiar del Juzgado Segundo de la Unidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. La resolución impugnada es la determinación dictada el 2 de septiembre del 2022 y en sus agravios el recurrente alega que la acreedora alimentaria no demostró que se encuentra impedida para buscar un empleo, pues no se encuentra discapacitada para trabajar, así como tampoco demostró la necesidad de que se le den alimentos. Un servidor estima que son infundados los agravios, ya que la juez sí realizó una debida valoración del material probatorio que fuera ofrecido y perfeccionado en autos. Del mismo modo, resultan inoperantes los agravios dirigidos por el recurrente en relación a que la parte demandada no acreditó la necesidad de recibir alimentos, ya que en el caso de estudio la carga de la prueba recayó en el actor y no en la demandada, pues el derecho alimentario de esta estaba acreditado en autos del juicio ordinario civil de divorcio, por lo que resulta claro que la extinción, en este caso de la pensión alimenticia fijada en el procedimiento contencioso de que se trata, no puede quedar a discrecionalidad del solicitante, sino que debe atenderse al contexto que impera para ambas partes. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. No la escuchamos, magistrada. ¿Ah? Ahí está, ahorita sí, Ahora pero no se escuchó el voto. no. Favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 333-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 292-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 14 de marzo de 2023, deducido del expediente 702-2016, juicio ordinario civil y juzgado tercero civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria.
En este juicio, el apelante señala que en el acuerdo impugnado no se atendieron todas sus solicitudes y en cambio únicamente se acumuló su escrito en los autos de origen en franca transgresión a su derecho de acceso a la justicia. En este sentido, se propone o se considera que el argumento que antecede es fundado, pues ciertamente no fueron atendidas todas las, todas las peticiones formuladas por quien ahora se inconforma en su mencionado o curso, y al no existir reenvío en esta segunda instancia se procede o se propone modificar el acuerdo interpelado para el efecto de requerir a la parte demandada el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio principal en el término de 3 días hábiles, con el apercibimiento de que de no hacerlo le será impuesta una multa. Bajo ese contexto y tomando en cuenta que la acción ejercitada fue la de cumplimiento de contrato y no la de rescisión, no se accede a revocar el documento base de la acción ni a la condena de daños y perjuicios, ya que en la resolución sobre la que se exige su cumplimiento no se condenó a la parte demandada al pago de esas prestaciones. Por tanto, se propone modificar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 292-2023. Se continúa con el TOCA 395-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 20 de abril 2023, dictado en el expediente 2573-2012, diligencia de ejecución voluntaria del Juzgado Primero de la Familiar y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. A mi juicio, son fundados los agravios expuestos por el recurrente, por lo tanto, se debe modificar el auto a fin de requerir al deudor alimentista para que dentro de los 3 días siguientes, aquel en que quede debidamente notificado del presente proveído, deposite la cantidad de una cantidad líquida. Cabe señalar que dicho término empezará a correr y contarse a partir del auto que reciba la sentencia de segunda instancia. Por lo tanto, insisto, debe de modificarse el auto impugnado. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 395-2023 se aprueba, modifica por unanimidad. Se continúa con el TOCA 301-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 27 de febrero de 2023, dictada en el expediente 174 de 2010, diligencias de jurisdicción voluntaria de juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del tercer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. En estas diligencias fueron para que se aprueben judicialmente las bases que acordaron los promoventes para llevar a cabo su divorcio por mutuo consentimiento. El apelante es el promovente en representación de su hijo menor de edad. Y en sus agravios presenta que la motivación allegada por la juzgadora de origen para determinar la procedencia de la actualización de la pensión alimenticia respecto al periodo comprendido de del mes de agosto a diciembre del 2020, lo que además fue acorde a lo solicitado por la impetrante en su parilla de liquidación, por lo que los agravios son inoperantes, ya que no controvierten las consideraciones de la resolutora. En sus siguientes agravios, la recurrente reproduce los argumentos relativos a la valoración y alcance probatorio que le otorgó la juzgadora de origen a los informes rendidos por las autoridades respectivas y con lo que determinó que no tenían alcance probatorio para acreditar que los ingresos del obligado alimentista habían descendido, ya que tampoco acreditaban que ya no se dedicara a la actividad ganadera y por lo tanto se accedió a actualizar la pensión alimenticia respecto al periodo de enero a noviembre del año 2021, por lo que estos agravios igualmente resultan inoperantes.
El apelante invoca como agravios que es incorrecto que se hubiera declarado la improcedencia de la actualización de la pensión alimenticia respecto al periodo de diciembre del año 2021 a mayo de 2022, que carece de una adecuada motivación y fundamentación, ya que la juzgadora incorrectamente motivó que el obligado alimentista era asalariado desde el 1 de diciembre del año 2021, pero que perdió de vista que se demostró que en autos que el obligado alimentista es ganadero y propietario de diversos bienes ejidales, y que jamás manifestó haber dejado de serlo por el trabajo que devengó, pues esos ingresos que percibía por su trabajo eran extras a las actividades ganaderas que realizaba. Resultó esencialmente fundado el agravio hecho valer, toda vez que sí resulta procedente actualizar la pensión alimenticia respecto al mes de diciembre del año 2021, así como el periodo de enero a mayo del año 2022, conforme a lo pactado por las partes en el convenio aprobado en sentencia ejecutoriada. Puesto que el obligado alimentista no acreditó que ya no se dedicara a la actividad ganadera, que su ingreso como asalariado fuera su único ingreso y que por lo tanto sus ingresos no aumentaron conforme al salario mínimo, toda vez que él tenía la carga probatoria de justificarlo. Por lo anterior, se propone modificar la sentencia interlocutoria apelada para declarar la procedencia del incidente de actualización de pensión alimenticia, adecuar el monto de los adeudos de pensión alimenticia en los términos precisados en el cuerpo del fallo y declarar el monto de la pensión alimenticia vigente hasta mayo del 2022. Se procede a suscitar sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 301-2023 se aprueba, modifica por unanimidad. Ahora continuamos con el TOCA 304-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 16 de marzo de 2023, deducido del expediente 453-2019. Juicio ordinario civil de juzgado segundo civil de primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Este es un juicio ordinario civil en ejercicio de la acción reivindicatoria. En la sentencia definitiva dictada, se declaró improcedente el juicio, ya que el demandado acreditó su excepción que hizo consistir en la existencia de una relación personal entre él y el actor, cuyos efectos también abarcaron a sus codemandados. En este proyecto que se pone a su consideración, se considera que la jueza estuvo en lo correcto al determinar la improcedencia de la acción reivindicatoria, pues esta no solamente resulta improcedente porque no se justifican sus elementos, sino que la pretensión de origen no fue la idónea para hacer valer sus derechos ante la existencia de una acción personal que derivó del consentimiento por parte del actor para que se siguiera ocupando el predio en cuestión, lo que destruye la acción, es decir, no se debió ejercitar una acción real, sino una personal, como se acreditó con la excepción opuesta por la parte demandada, ya que el inmueble se encuentra afectado por una acción personal. Por tanto, se propone confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 304-2023. Seguimos con el TOCA 701-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 25 de abril de 2023, dictada en el expediente 7337-2009, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias. A mi juicio, se debe confirmar la calificación de grado efectuada por el juez primero de lo familiar en el auto de fecha 25 de abril del año 2023, que negó la admisión del recurso de apelación interpuesto por el recurrente, por cuanto los agravios formulados resultan infundados en razón que de la revisión de las constancias se desprende que la autoridad jurisdiccional en ningún momento se refirió a la resolución apelada, más bien a la que intentó apelar, como un decreto, ni tampoco sustentó su negativa de admitirla por no considerarla como un auto.
A su vez, con fundamento en el artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles del Estado aplicable, se determina que aquellos autos que se hayan dictado en ejecución de sentencia no admitirán otro recurso que no sea el de responsabilidad, declarando el medio de impugnación invocado por el regulante como frívolo e improcedente adecuadamente. Atento lo dispuesto en el numeral 51. En cuanto al agravio que le causa al recurrente, que alega le causa al recurrente la negativa de girar oficio al titular del Instituto Nacional de Migración a efecto de conocer las entradas y salidas del país de su hijo, se advierte que dicha información la solicita con el objeto de acreditar que la firma con la que que el escrito firmado por su hijo, la firma es falsa, perdiendo de vista que cuando alguna de las partes considere que alguno de los documentos es falso, debe combatirlo conforme a lo dispuesto en el numeral 333 del Código Adjetivo de la materia y no como pretende. De ahí que se considere frívolo e improcedente su recurso de apelación. Por lo tanto, propongo confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 701-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 381-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 27 de abril de 2023, dictado en los autos del expediente 76-2020, juicio ordinario civil, juzgado tercero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. El auto impugnado es en el cual no procedió el juicio ordinario civil promovido por la hoy recurrente, toda vez que no acreditó su acción, absolviéndose a la parte demandada de la demanda interpuesta en su contra y condenándose a la hoy recurrente a pagar los gastos y costos del procedimiento. En los agravios manifestados por el recurrente, señalan que la sentencia dictada resulta ilegal e indebidamente fundada por el juez, específicamente en sus considerados quinto y sexto, pues aduce que la juez realizó un indebido estudio y valoración de las pruebas aportadas por ella, así como que también cometió diversas violaciones al proceso, tal como declarar de manera indebida desierta la prueba pericial en materia de topografía. De igual manera, aduce que la juez también incumplió o violó lo estipulado en el artículo 22 del Código de Procedimientos Familiares, ya que entre la petición hecha en fecha 9 de septiembre del año 2022 y el acuerdo que recayó sobre dicha petición, transcurrió en demasía el término otorgado para resolver la petición, por lo que ella le generó un perjuicio a la recurrente. Y finalmente, refiere que la ley no establece como obligación para acreditar las medidas y colindancias del predio el desarrollo de una prueba pericial, ya que pueden ser también otros medios de prueba que lo que sustente la acción, como estima ocurrió en el presente caso. De un estudio realizado, considero que son inoperantes dichos agravios, ya que todas se encaminaron a pretender combatir determinaciones que constituyeron autos anteriores a la sentencia que hoy se pretende combatir, resultando importante hacer notar que de una minuciosa revisión de las constancias de autos que la quejosa no combatió ni se conformó de dichos autos a los que hace hoy referencia, por lo tanto se estima que estuvo de acuerdo en los mismos que la convierten en actos consentidos de manera tácita. También comparto los motivos expresados en la sentencia combatida y estimo apegado el derecho a la determinación de la juez, pues advierte que era la parte actora a quien le correspondía la obligación de probar la acción planteada, y si bien tal como refiere la recurrente obra en autos la prueba documental pública consistente en el oficio expedido por la Jefatura de Cartografía y Subdirección Técnica de la Dirección del Catastro del municipio de Mérida, esta probanza por sí sola no tiene el alcance que ella pretende le fuera dado. Finalmente, se reitera que no existió la violación a los preceptos constitucionales señalados por la apelante, ni tampoco a los artículos de la legislación adjetiva civil, ocasionando que no afectare los derechos fundamentales de seguridad jurídica y debido proceso de aquella. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 381-2023. Continuamos con el TOCA
354-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 17 de marzo de 2023, deducido del expediente 113-2019, juicio ordinario civil y juzgado primero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proceso de primera instancia se admitió una prueba testimonial ofrecida por la parte actora. El día que debía llevarse a cabo la diligencia para su perfeccionamiento, la parte oferente compareció exhibiendo 2 resultados del laboratorio con los que pretendía justificar la inasistencia de sus testigos por cuanto ambos dieron positivo al COVID-19. La autoridad de primera instancia tuvo por justificada la inasistencia de los testigos, ordenando suspender la diligencia para el perfeccionamiento de la prueba testimonial. En contra de tal decisión, la parte apelante argumenta que se le debió dar citación previo a recibir los estudios del laboratorio presentados por su contraparte, y al no hacerlo, se violó el principio de contradicción. Al respecto mencionó que de habérsele dado vista de los estudios del laboratorio, hubiera estado en condiciones de oponerse a ellos, manifestando supuestas inconsistencias que a su parecer conllevan que no se tenga por justificada la inasistencia de los testigos. En este proyecto que se estudia, se considera que son infundados estos argumentos por cuanto la citación a prueba es únicamente en lo que se refiere a los medios de convicción que se ofrezcan y admitan para resolver la litis del asunto, no así para justificar la inasistencia de los testigos de la parte oferente. Y si bien no se acompañó el certificado médico que ordene el reposo, ante lo notorio, público y altamente contagioso del COVID-19 y tomando en consideración la reciente pandemia que la presencia de este virus provocó a nivel mundial, se estima razonable que la juez tuviera justificada su inasistencia, pues una de las recomendaciones de la Secretaría de Salud contra tal enfermedad es el aislamiento social. Por tanto, se considera confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 354-2023. Seguimos con el TOCA 297-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 24 de marzo de 2023, dictado en el expediente 64-2023, juicio ordinario civil de juzgado primero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la... Gracias, secretaria. Se determinó que no había lugar a admitir la demanda instada por cuanto se actualizaba la incompetencia por razón de materia, pues se sostuvo que la promovente pretendía mover un juicio ordinario civil a fin de que los demandados respondieran por el pago de daño patrimonial por haber incurrido en responsabilidad civil y de daño moral como consecuencia de una negligencia médica proveniente de causa o carácter extracontractual por el riesgo creado. Empero que atendiendo a la naturaleza del organismo de salud demandado, era de considerarse que se pretendía demandar a una entidad de la Administración Pública Federal, por lo que se actualizaba el supuesto previsto en el artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y por ende la autoridad jurisdiccional competente para conocer de dicho asunto era la administrativa. En sus agravios, la actora alega que se aplicó de manera inexacta las consideraciones sustentadas en la acción de inconstitucionalidad 04-2004 que fue invocada por la juzgadora en la resolución impugnada, ya que a juicio de la inconforme no todos los procedimientos instaurados por responsabilidad de autoridades federales y su personal son necesariamente de materia administrativa por mandato de la ley antes indicada. Por el contrario, se refiere que se debe de atender al tipo de responsabilidad que se finca, esto es, si es objetiva o subjetiva, ya que la competencia en la materia administrativa se actualizaría en el supuesto de que se trate de una actividad administrativa irregular. Empero, si se trata de la actividad regular del Estado, entendida como responsabilidad subjetiva indirecta,
alega que el asunto es de materia civil, por lo que no se debió de haber pasado esto por alto a su juicio. Me parecen fundados en parte los agravios presentados, pues efectivamente resulta certero que no se analizó debidamente la naturaleza de las acciones que se desplegaron en la demanda, por cuanto únicamente extrajo que la indemnización que reclamaba la actora era objetiva por el riesgo creado por los daños y perjuicios de índole material y moral causados, cuando ciertamente se debió advertir que la promovente igual puntualizó de manera expresa que el tipo de responsabilidad que hacía valer en contra de los demandados propuestos era por una negligencia culposa del hospital demandado y de su equipo médico, es decir, subjetiva. Sin embargo, atendiendo a la diferencia que existe entre una y otra responsabilidad, lo que procede es admitir el juicio únicamente en contra de los médicos que se demandan en lo particular, no así en contra del hospital, pues al tratarse un organismo público descentralizado con personalidad propia que forma parte de la Administración Pública Federal paraestatal, es inconcuso que toda responsabilidad administrativa irregular sea el que se le pretenda demandar si se encuentra regulada por la ley antes referida y por ende, es de materia administrativa, competencia que propiamente es la que abundó en la ejecutoria que emanó de la referida acción de inconstitucionalidad, en la que nuestra máxima autoridad claramente estableció que los únicos tipos de daños susceptibles de sufrir los ciudadanos con la actividad propia del Estado son dos. El primero por la actividad irregular del Estado y el segundo por la actuación dolosa e ilegal de sus funcionarios, precisándose expresamente que este último daño era el que se traducía en una responsabilidad subjetiva y directa que se regulaba por las propias disposiciones del derecho civil. Pero por lo que atañe al primero, identificado como responsabilidad objetiva y directa, únicamente se centraba en aquellos actos, si bien propios del Estado, empero realizados de manera normal, sin vincular la culpa o la actuación ilícita del sujeto concreto realizador de la conducta que originó el daño. Por lo que se determinó que en este supuesto se actualiza la noción de responsabilidad patrimonial del Estado prevista en el artículo 113 constitucional. De ahí que se reitera que únicamente procedería a admitir el juicio en contra de los médicos que se demandan en lo particular y para ello se debe modificar la resolución impugnada en este sentido. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor del proyecto, le toca 297-2023. Se aprueba, modifica por unanimidad. Seguimos con el toca 507-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 3 de marzo de 2023, dictado en los actos del expediente 874-2019, juicio ordinario civil del juzgado cuarto civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la parte actora y la resolución impugnada es en la cual la parte actora solicitó que se declarara desierta la prueba pericial en materia de evaluación ofrecida por la parte demandada, a lo que no se accedió bajo la motivación de que el procedimiento se encontraba suspendido a solicitud de las partes del procedimiento. En sus agravios, la parte apelante aduce que el acuerdo recurrido viola las garantías individuales dispuestas en los numerales 14, 16 y 17 constitucionales, toda vez que a su parecer se encuentra indebidamente motivado y fundamentado, que ya se había reanudado el procedimiento en la forma en la que se encontrara el juicio al momento de la suspensión, por lo que la parte demandada tenía la obligación de solicitar el desahogo de la prueba en cita, que una vez notificado el acuerdo en el que se ordenó reanudar el procedimiento y pasados los 3 días a que se refiere en el numeral 47, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles del Estado, sin que el oferente solicitara un término especial de 10 días para el desahogo de su prueba, debía de precluir la prueba. Estimo que es infundado en el sentido de que el oferente de la prueba debía solicitar fecha y hora para el desahogo de la misma y que por no haberlo hecho posteriormente a que se reanudó el juicio debía precluir, pues ya ha celebrado la audiencia de perfeccionamiento del medio de convicción que aquí nos atañe. Y si bien es fundado lo que aquí invocan los apelantes en el tenor de que al momento en que solicitaron que se declarara desierta la prueba pericial del oferente, ya se había reanudado el procedimiento, siendo que la juzgadora de origen le negó tal petición bajo la motivación de que el presente asunto se encontraba suspendido, sin embargo, resulta insuficiente para revocar, pues como ya ha referido la prueba pericial en comento, ya había sido perfeccionada, siendo
que lo que se encuentra pendiente por desahogar es la diligencia para que los peritos pudieran realizar sus exámenes y estudios necesarios y así poder rendir su dictamen pericial dentro de los 15 días posteriores, fecha y hora que fue concedida en mérito de que el perito de la parte oferente solicitó un término para poder rendir su dictamen. Por lo anterior, propongo modificar el auto recurrido a fin de ajustar su motivación para negar la petición de declarar la preclusión de la prueba en comento y en atención al estado procesal en aras de una justicia pronta de conformidad con el numeral 17 constitucional, prevenir al perito de la parte oferente para que en el término de 3 días comparezca a solicitar un nuevo término para poder realizar su dictamen y para tal efecto se pueda fijar fecha y hora para realizar la diligencia de estudio en el predio en materia de la litis. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. Magistrada, no la escuchamos. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 507-2023. Continuamos con el TOCA 368-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 4 de abril de 2023, deducido del expediente 204-2016, juicio ordinario civil y juzgado primero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Gracias. Es un juicio ordinario civil de prescripción positiva. La parte actora solicitó se declare que ha procedido a su favor la prescripción de una fracción del predio que ocupa que es propiedad de otra persona. Uno de los demandados no puso defensas ni excepciones y el resto de los demandados se allanaron las prestaciones de la parte actora. En la resolución impugnada, la persona juzgadora determinó que para que la posesión pueda ser considerada pública, debe estar inscrita en el registro público de la propiedad o bien que sea conocida por todos. En ese sentido, se determinó que la posesión que los elementos de prueba ofrecidos por la parte actora resultaron insuficientes para acreditar que la posición que detenta el promovente del estudio sobre el periodo motivo del juicio sea conocido por todos. En el estudio del presente TOCA se observa que la naturaleza pública del uso que se le da al predio como estacionamiento no lleva consigo que los vecinos conozcan el nombre de quien se ostenta propietario. Por lo tanto, la parte actora debía demostrar que era públicamente reconocido como posesionario del predio en cuestión, circunstancia que no se verificó en el juicio de origen, pues no presentó medio de convicción alguno que permitiera afirmar que la posición que ostentaba respecto de la fracción que pretende usucapir fuera pública, pues no presentó testimonial, documental o cualquier otro medio de prueba que permitiera llegar a la conclusión que la ocupación del predio por parte del promovente era conocida por persona alguna ajena a este proceso. Por lo tanto, se propone confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 368-2023. Seguimos con el TOCA 600-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 12 de julio de 2023, dictado en el expediente 586-2020, juicio ordinario civil del juzgado tercero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Este asunto se resolvió como improcedente el juicio ordinario civil relativo a la revocación del contrato de donación de la nueva propiedad, así como el usufructo de unos tablajes en la localidad de Telchac, la juez sostuvo para ello que la actora no demostró los extremos de su acción, quien se basó en asegurar que ella no estuvo presente el día de la firma de la escritura que otorgó dichos actos, cuya nulidad solicitó.
ya que con las pruebas que ofreció no demostró tal hipótesis. Perdón. A mi juicio, se debe confirmar la resolución impugnada por cuanto los agravios primero y segundo son inoperantes. Respecto a la inadmisión de las pruebas referidas por la parte inconforme, se controvirtió mediante un recurso de apelación diverso, por lo que la decisión de inadmisión sostenida por el juez de origen quedó firme y pues no, es inoperante tal alegación. En lo alegado en los agravios tercer y cuarto resultan infundados e insuficientes, ya que no existió una valoración indebida respecto a la prueba documental consistente en el contrato de comodato, pues a la misma se le concedió valor probatorio pleno, pero los alcances del contenido de esta no demostraron la hipótesis planteada en el sentido de que entregó la posesión de manera derivada, pero no compareció a otorgar en distinta transacción la escritura de donación. El quinto agravio, aunque resultó fundado, es insuficiente para revocar, ya que es verdad que no se valoró una prueba de expediente clínico de una de las demandadas, pero realmente no acredita. Se hace aquí en el proyecto se hace el estudio de la prueba. La misma no resulta apta para demostrar el dicho del inconforme, quien aseguró que una de las demandadas se le diagnosticó una discapacidad desde el año 2018. Contrario a ello, se advierte que fue hasta mayo de 2023 que se declaró tal discapacidad. En cuanto a la evaluación de la prueba de confesión a cargo de los demandados, resulta infundada la aseveración planteada, ya que su pretensión la basa en que sea analizada de manera individual una posición planteada a su contraparte, cuando la valoración de dicha prueba se realiza de manera integral, sin perder de vista que los demandados ostentaron propietarios de los tablajes que les fueron otorgados en donación. Finalmente se determinó que el juez natural sí cumplió con su obligación de fundar y motivar debidamente su resolución. Por lo tanto, reitero, se debe confirmar la sentencia. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sarifeña Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor del proyecto, el TOCA 600-2023 se aprueba, confirma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 651-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 17 de agosto de 2023, dictado en el expediente 482-2023, medios preparatorios a juicio de juzgado tercero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. La resolución impugnada es el auto de fecha 17 de agosto del año 2022, en el cual la juez no admitió los medios preparatorios listados por cuanto consideró que la solicitud del promovente no se encuentra en el catálogo contenido en el numeral 127 del Código de Procedimientos Civiles. Ahora bien, a juicio de un servidor, resultan esencialmente fundados los agravios del recurrente, por cuanto en su escrito inicial hizo referencia a cuál era su objetivo y también fundó su petición en el artículo 1216, pudiendo advertirse que lo que pretende es realizar una interpelación judicial para comunicarle a diversa persona que él adquirió los derechos de sus créditos y es cesionario, por lo que atendiendo a la causa de pedir y al artículo 539 del Código Procesal, por cuanto no hay contraparte y no se lesionan derechos de terceros, se propone revocar el auto impugnado a fin de admitir el procedimiento instado, no como medios preparatorios, sino como diligencias para el objeto indicado por el promovente. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sarifeña Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor del proyecto, el TOCA 651-2023 se aprueba a revocar por unanimidad. Seguimos con el TOCA 407-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 19 de abril de 2023, deducido del expediente 729-2021. Juicio ordinario familiar del juzgado séptimo de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Gracias. Es un juicio
o de oralidad familiar para acreditar el concubinato. La juez de origen determinó que no procedió la acción porque no se demostró dentro del juicio que existió la cohabitación de manera pública, exclusiva y permanente entre la promovente y el fallecido para que nazca jurídicamente la figura del concubinato. En sus agravios, la recurrente señala la falta de valoración de las pruebas aportadas en el juicio, ya que sí quedó demostrada la existencia del concubinato por haber cohabitado con el ahora difunto por 39 años. En el proyecto se analizaron los elementos del concubinato y se determina que estos sí quedaron demostrados con las documentales y testimoniales presentadas en el juicio instaurado, siendo fundado su agravio de la parte apelante. Por tanto, el sentido es revocar la sentencia recurrida. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Berta Sanul Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba revocar por unanimidad el proyecto del TOCA 407-2023. Seguimos con el TOCA 493-2023 de la provincia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 2 de marzo de 2023, dictado en el expediente 416-2021, juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Si les parece, los proyectos del 493 y el 503, perdón, devienen de un mismo juicio. Se trata de la negativa por parte de la juez de admitir una prueba de inspección judicial. Los dos tocas, es idéntica la probanza, porque uno es en la contestación de la demanda y otro es en la reconvención. Entonces, realmente son prácticamente los mismos agravios y el mismo sentido. Entonces, si les parece si están de acuerdo, de una vez digo los dos y si les parece, aprobamos los dos. Magistrados. Sin ¿Están de problema. acuerdo? Ok, perfecto. Gracias. Entonces, en este asunto, el recurrente, que es el oferente de la prueba, pretende que se le admita una prueba de inspección judicial. La juez no lo hace, repito, en uno de los tocas es en la contestación, en el escrito de contestación de la acción principal, en el otro es en la reconvención donde lo está ofreciendo. Y la juez le dice que no es idónea para acreditar los extremos de la litis planteada, ya que la misma no es apta para comprobar la posesión, de acuerdo con una tesis de rubro posesión, la inspección judicial no es apta para comprobarla. En los agravios, el apelante alega de que la prueba de inspección tiene como fin que el juzgador pueda percibir por sus sentidos ciertos aspectos de la realidad, y si bien es cierto que la probanza de mérito no puede demostrar los momentos previos a su realización, pero que podrían vincularse con otras pruebas. A mi juicio, los agravios resultan inoperantes e insuficientes, por cuanto el recurrente se concreta corroborar los razonamientos emitidos por la juez en el sentido de que la prueba de reconocimiento de inspección judicial no resulta idónea, no controvierte realmente las consideraciones estimadas. A mi juicio, ni siquiera concatenando con otras pruebas, la inspección judicial puede demostrar lo que él pretende. Por lo tanto, propongo que se confirmen ambas resoluciones en los dos tocas, que son los tocas 493 y 503. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor, ambas. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. En ambos casos, a favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor con ambos proyectos. Teniendo 3 votos a favor, se aprueban.
Confirma por unanimidad los proyectos del TOCA 493-2023 y 503-2023. Seguimos con el TOCA 439-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 28 de febrero de 2023, deducido del expediente 674-2003, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Primero del Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias. En el auto impugnado, el juez no accedió al embargo sobre el inmueble del deudor alimentario, mismo que fue solicitado por las recurrentes para garantizar los alimentos adeudados, en razón de que en la sentencia donde se aprobaron las bases del divorcio no se ordenó, aunado a que no se presentó la planilla de liquidación. En este proyecto consideramos que es infundado el agravio presentado, ya que el Código Civil aplicable al caso sí señala que el juez únicamente va a observar lo que hayan acordado los consortes al momento de su divorcio voluntario y que esté aprobado en sentencia por el juez. La planilla era necesaria para conocer el monto total adeudado y proceder a informarle y requerirle al deudor su pago, pudiendo estar presentes pruebas que ha estado cumpliendo o señalar prenda, hipoteca o fianza para garantizar los alimentos, pues solo cuando sea omiso al requerimiento solicitado podrá el juzgador decretar ejecución por la cantidad total precisada en la planilla de liquidación, ya que así lo señala el artículo 407 del Código de Procedimientos Civiles aplicable. Por tanto, se confirma el auto apelado. Le procedo a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto de TOCA 439-2023. Seguimos con el TOCA 455-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 14 de abril 2023, deducido del expediente 88-2022, juicio ordinario civil, juzgado cuarto civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. El 4, ¿qué número dijo, perdón? 455. Ok, gracias. Ok, este es el juicio. Es juicio ordinario civil del expediente 88-2022. Juzgado cuarto civil del Primer Departamento Judicial del Sí, Estado. sí, en el auto apelado la juzgadora declaró precluido el derecho de las ciudadanas demandadas para impulsar la citada prueba testimonial por falta de interés de conformidad con el artículo 45 y 47, fracción 2 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En sus agravios, las apelantes consideran que la jueza fue omisa respecto al ejercicio del derecho que hicieron las demandadas mediante el escrito de fecha 5 de diciembre del año 2022, en tiempo y forma, para solicitar que se les concediera el término prudente o de prórroga para desahogar la probanza ofrecida. El acuerdo, otro de sus agravios es de que el acuerdo apelado carece de fundamentación y motivación, pues no le asiste la razón a la resolutora, ya que sus argumentos están alejados de la verdad legal, al existir un pedimento que impulsa el desahogo de la prueba y sobre la cual no recayó respuesta alguna. Del estudio realizado, se considera que la juez fue omisa al resolver el escrito que se encontraba pendiente por parte de las demandadas, situación que no es imputable a ellas,
pues sí cumplieron con su obligación de impulsar la prueba, escrito que no fue atendido de manera oportuna, y considerar que ellas tendrían que solicitar nuevamente esto sería ponerles una carga excesiva, pasando por alto el artículo 17 constitucional, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que aseguran el acceso a la justicia como un derecho humano y un requisito sine qua non para la existencia de un Estado de Derecho, así como lo establecido en el artículo 47, fracción 2 y 1891 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por tanto, se propone revocar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad el proyecto de TOCA 455-2023. Seguimos con el TOCA 596-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 10 de julio 2023 dictada en el expediente 93-2020, juicio ordinario civil y juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Muchas gracias, licenciada Gisela. En la sentencia se resolvió la procedencia del juicio ordinario civil. La juez sustentó la procedencia de la acción en que tanto el peritaje ofrecido por la parte actora como el dictamen emitido por el perito tercero demostraban que el demandado sí está ocupando la fracción de terreno que demandó la parte actora, por lo que le condenó a entregar totalmente desocupada la superficie reclamada, así como la demolición a su costa de la parte proporcional de la barda de bloque de concreto prensado que limita y acorta las medidas y superficies del tablaje de la actora, así como el pago de las costas y gastos del procedimiento. A mi juicio, se debe de confirmar la sentencia sujeta a revisión, por cuanto es infundado el alegado en cuanto a que, si bien fue ofrecida y perfeccionada la prueba de inspección judicial con asistencia de peritos, se llevó a cabo en un predio diverso, no donde debía de ser. Debe señalarse que debieron haberlo dicho en la propia audiencia, en la propia diligencia, porque se confirmó de la revisión del expediente que sí acudieron tanto la parte apelante como el asesor jurídico y no hicieron ninguna aclaración al respecto. En lo concerniente a que el perito de la parte actora no expuso el origen de los tablajes que analizó y a la par que dicho profesionista, en unión con el perito tercero, no trazaron en sus planos la urbanización de una calle que a su juicio efectuó los tablajes sujetos a litigio. Esto resulta infundado e insuficiente porque la juez del conocimiento sustentó los motivos por los cuales les confirió valor probatorio pleno e incluso sostuvo cuáles fueron los parámetros que sirvieron a dichos peritos para determinar el origen de los tablajes e incluso se pronunció respecto al trazo de la calle aludida. Y es incorrecto lo que dice el apelante, pues es una vialidad que no está destinada para tal uso por el Ayuntamiento de Mérida, ya que el trazo de las calles, según el Sistema de Información Geográfica de la Dirección de Catastro del municipio, no coincide físicamente con el trazo que tiene la calle de que se trata, lo que encuentra apoyo con lo descrito en el peritaje propuesto por la parte actora. Respecto a que los dictámenes periciales propuestos por la actora y el perito tercero no hicieron mención de la colindancia del tablaje en el lado suroeste, resulta infundado en atención a que previa calificación que realizó la jueza tales dictámenes a los que se les otorgó eficacia probatoria plena y también a que la CUO reprodujo en la sentencia cada una de las interrogantes realizadas a dichos profesionistas, de cuya lectura se advierte que al dar respuesta a la pregunta marcada con la número 5, sí proporcionaron las colindancias referidas. Igual es infundado el argumento del inconforme concerniente a que los peritos de la parte actora y el tercero en discordia no analizaron el tablaje de su propiedad. En lo concerniente a que le fue ocasionado un perjuicio al ser condenado por la demolición de la barda perimetral, así como la condena de gastos y costas, es infundado porque al pronunciarse una sentencia en primera instancia resulta inminente que el cobro de los gastos y costas al haber perdido y la demolición de la barda pues le impide el acceso al actor a una parte de su propiedad y es una consecuencia de la acción. Por lo tanto, debe confirmarse la sentencia.
Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 596-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Por último, tenemos el TOCA 484-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 24 de mayo de 2023, deducido del expediente 90-2023, juicio de Sucesiones Unidas de Intestado del Juzgado Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias. En el auto que se apela, la juez de primera instancia acordó no admitir el juicio de Sucesiones Unidas de Intestado, pues carece de los requisitos legales para su admisión por falta de la claridad y precisión, ya que no especifican ni determinan a todos y cada uno de los denunciantes para con los autores de la sucesión, el entronque de parentesco que existe, de modo que no puede hacerse un reconocimiento de herederos en este asunto, dada la oscuridad de la demanda. En sus agravios, el disidente señaló que el autoapelado no fue claro ni se encuentra debidamente fundamentado y violentó el Estado de Derecho al hacer una indebida aplicación de los artículos 563, 564 y 565 del Código de Procedimientos Familiares del Estado. Pues además de que la demanda sí cumple con los requisitos establecidos por la ley, se adjuntaron los documentos que la soportan. Además, que la juzgadora de origen demoró 3 meses en proveer respecto de la demanda presentada. Y en todo caso, la resolutora debió prevenir para dar cumplimiento a alguna omisión y poder así continuar con la admisión del presente juicio. El agravio resultó ser parcialmente fundado, ya que pues el legislador en ningún momento sancionó con desechar la demanda por la omisión de proporcionar la información a que alude el artículo 564, sino que el artículo 565 del Código Adjetivo solo autoriza a no darle curso a la demanda hasta en tanto no se llenen tales requisitos. Es decir, se suspende la tramitación del juicio mientras no se cumpla con ellos. Así las cosas, se propone dictar un nuevo auto a efecto de prevenir a los demandantes para que dentro del término de 3 días, aquel en que sea debidamente notificados, de conformidad con los artículos 565 y 472 del Código de Procedimientos Familiares, aclaren su escrito de demanda adhiriéndose de manera puntual con cada uno de los requisitos que establece el numeral 564 del Código Adjetivo de la materia. Por tanto, se propone revocar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba, revoca por unanimidad el proyecto de TOCA 484-2023. Se han terminado con los proyectos listados para esta sesión y continuando con la convocatoria tenemos como inciso B la programación de la siguiente sesión ordinaria. Para ello, en atención a la agenda, la próxima sesión se realizaría el día viernes 1 de diciembre de 2023 a las 10 horas. Perfecto. Yo nada más quería tomar la palabra. Está correcto. Creo que en el calendario la teníamos para el jueves 30 de noviembre. Como comenta la secretaria, cambiarla al viernes 1 de diciembre y aprovechando, mencionar que esa sería una de las sesiones que quedan para este año y la otra, para que de una vez se programe, sería si ustedes están de acuerdo, el 8 de diciembre. De acuerdo. Okay. Entonces, día 1 y día 8. Así es, así quedaríamos con lo que quede de diciembre. Quedan aprobados como sesiones ordinarias faltantes del día para celebrarse el viernes 1 de diciembre de 2023 y el 8 de diciembre de 2023, que sería la última sesión programada para este año. Gracias. Siguiendo con el número 3, los asuntos generales. ¿Un asunto general a tratar? Ninguno. Ninguno. Y por último, atendiendo al punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias, secretaria. Pues bueno, una vez
Concluidos todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida esta 33ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, celebrada el día de hoy, 24 de noviembre de 2023. Secretaria, si nos puede apoyar con la elaboración del acta. Muchísimas gracias a todos. Que pasen muy buen día. Buen día. Gracias.